Hola, buenos días, bendiciones, amados de Dios, MGA, Ministerio Grupo Amor. Les damos la bienvenida, domingo, tiempo de reunión dominical como el pueblo de Dios, como hijos de Dios. Los bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas, rogamos a Dios porque cada día sean más fortalecidos en su palabra, en su verdad, en su amor. Hoy los saludamos desde Carmen de Apicalá, como decía el miércoles de Águilas, tiempos de refrigerio que nos permite nuestro Padre Celestial a nosotros, sus siervos, de tener unos días de estar en familia. Hacía meses que no estábamos todos juntos, entonces de bendición. Y sé que para cada uno de ustedes, de los que están ahí, tendrán ese tiempo también en el momento propicio, porque Dios es bueno con todos sus hijos y para siempre es su misericordia.
Los bendigo. Recuerden, miércoles de Águila 7 de la noche, domingo como hoy, 10:30 de la mañana, a nuestra membresía, Ministerio Grupo Amor. Recuerden, nuestros tiempos de oración, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, Grupo Amor Oración. Tiempos de bendición, tiempos de estar orando y clamando por aquellos que no conocen de Cristo, por aquellos que los conocen y se han apartado de Él, y por aquellos que estamos caminando, pero que de vez en cuando necesitamos que nos levanten los brazos y fortalezcan nuestras rodillas cansadas, como dice la palabra de Dios. Los amamos, Dios es bueno, Dios es fiel. Varones, conforme el corazón de Dios, martes 8 de la noche, conéctate. Los membresía de MGA, los que todavía faltan, todavía están a tiempo. Conéctense con el pastor Luis Fernando, mujeres conforme el corazón de Dios. Viernes, estamos en un tiempo de estudio precioso. No nos sabemos todo. Necesitamos ser levantadas y edificadas en la palabra de Dios cada día. No hay nadie que se sepa ya todo y que esté más allá. Estamos a diario, tenemos que estar aprendiendo y buscando la revelación de Dios. Mujeres conforme el corazón de Dios. Viernes 8:30. Y los sábados, nuestro tiempo con el Grupo Amor Kids. Tiempos hermosos con nuestros pequeñitos, como Dios los ama. Por algo nos dice que incluso debemos hacernos como niños para entrar al reino de Dios. Él ama a los pequeños. Y nosotros amamos aquí en el Ministerio Grupo Amor a nuestros pequeños. Sábados 2:30 de la tarde. Los bendecimos, amados. Recuerden que después de esto viene la alabanza. Alabanza es aquello que le dan los hijos al Padre, declarando lo que Él es, lo que Él se merece. La iglesia de Cristo se reúne y es convocada para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y ahora vamos, estén atentos a ese tiempo de alabanza que viene a través de nuestros salmistas. Luego viene el pastor Luis Fernando con nuestro banquete que nos tiene el Señor cada 8 días. Y cada día, si lo buscamos, y cada tiempo de refrigerio, de palabra de consuelo, de amor, de esperanza, de exhortación, porque el Padre que ama disciplina a su Hijo. Los amamos, amados. Y ahora vamos nuevamente a través de nuestra espada, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos aquí atentos y vamos al Salmo 67. Dice la palabra de Dios, exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Exhortación al pueblo de Dios. Exhortación a MGA. Exhortación a los colombianos y a todos aquellos que están escuchando esta palabra. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios es fiel, es misericordioso. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que siempre nosotros resplandezcamos a través de que entienda el mundo que la presencia de Dios habita en nosotros. Selah, medita en esto. Dios es bueno. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Que alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Debemos buscar el rostro, resplandecer para alabarle y contarle a las naciones que Él es grande, que Él es nuestro Salvador. Que todos los pueblos te alaben, oh Dios. Alégrense y gócense las naciones. No dice uno, todos. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor y sus rodillas se doblen delante de Él en Cristo Jesús. Porque juzgarás los pueblos con equidad. Él es justo, Él es fiel. Y pastorearás las naciones en la tierra. Selah, medita en esto. Cada vez que vemos esto de Selah, significa que lo que estemos leyendo lo meditemos. No pasemos por alto como si fuera cualquier lectura. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, es decir, de punta a punta. No puede haber nada que no hable de Dios. La creación habla de la gloria de Dios y que lo alabe todo lo que respire, alabe al Señor. Yo he repetido aquí muchas veces que cuando oímos el movimiento de los árboles que se mueven, esas ramas, están alabando al Señor. Los pajaritos trinan, las bestias
rugen, están alabando al Señor. Y nosotros cantamos, alabamos, levantamos nuestras manos, aplaudimos, danzamos, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que dispone ahí tu corazón, cierra tus ojos y dispone a recibir lo que Dios trae para ti en este día, en el nombre de Jesús. Bendiciones, amados. Dios los guarda. Hoy desde Carmen. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, oh, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande
cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios. Oh, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que
tiempo. Yo te alabaré, no importa la circunstancia. Yo te alabo, yo levanto mis manos hacia ti, oh Señor, yo te alabo. Tu amor sin condición, de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Tu amor sin condición, de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la
conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Aún la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Que se haga, oh Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, oh Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, oh Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, oh Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Buenos días, amados de Dios. Damos gracias al Señor porque este es un día más para estar reunidos como hijos de Dios. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios que está hoy con nosotros, ungiendo a sus siervos en cualquier lugar donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, donde hayan congregaciones, donde muchos estén sentados al frente de una pantalla para recibir un mensaje de Dios. Dios está ahí obrando. Su Santo Espíritu nos va a guiar y nos va a enseñar algo que necesitamos hoy para nuestras vidas. Damos gracias al Señor por esa bendición y te invito, para entrar de una vez a lo que es el mensaje del día de hoy, abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 26. Por la gracia y misericordia del Señor también, Dios nos ha permitido colocarle un título a este mensaje. Ese mensaje tiene el nombre de ¿Eres un adorador? Así, con signos de interrogación. ¿Eres un adorador? Y hay otro con signos de afirmación. ¿Eres un adorador? ¿Eres un adorador? Eso tenemos que entender. Muchas veces esa pregunta viene a nuestro espíritu si realmente somos adoradores y viene como en signo de interrogación o también viene con signos de afirmación. Soy un adorador. Tú ya ahí en tu lugar de donde estás atento a este mensaje podrás dar esa respuesta en la medida que transcurre el mensaje. Y vamos a leer el texto. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 19 en adelante, al 26 más explícitamente. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, qué tremendo pasaje de las Escrituras. Todos sabemos, quienes hemos estudiado este Evangelio de Juan, que Jesús, parte de su ministerio, parte del propósito de su venida fue pasar por Samaria. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, antes de este texto, dice, me es necesario pasar por Samaria. Samaria era una región importante de la nación de Israel. Era una región que, para allá por los siglos noveno al séptimo aproximadamente antes de Cristo, había sido invadida por los asirios. Y al ser invadida por los asirios, los habitantes de Samaria, o sea, el pueblo israelita que habitaba en Samaria, fue desterrado. Y muchos de esos que quedaron se juntaron con las familias de los sirios y se generó una mezcla de razas que hizo que la región de Samaria fuera mirada con cierto recelo, por no decir no eran agradables para los judíos de las otras regiones aledañas, por considerarlos una raza que no era pura, que no era hebreos de naturaleza, sino era una raza mezclada con asirios, con una nación pagana. Para los judíos, Samaria era una ciudad supremamente difícil dentro de sus territorios.
Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice, me es necesario pasar por Samaria. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de esta necesidad de pasar por Samaria, nosotros en las Escrituras vamos a encontrar muchas razones por las cuales Jesús pasó por Samaria. Dentro de esas razones, pues obviamente sabemos que el Evangelio de la salvación sería predicado en todas las naciones de la tierra, y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, de una vez a colocar el piso para que su palabra corriera a todas las naciones de la tierra. Los hebreos siempre consideraban que la salvación era exclusivamente para el pueblo hebreo, cosa que Dios simplemente mostró que no era así, era para todas las naciones, porque cuando Dios llama a Abraham le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece a los apóstoles después de haber sido crucificado y resucitado, también les dice, les da la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba colocando ya esas primeras piedras para que ese evangelio comenzara a predicarse a las naciones gentiles. Y Samaria precisamente era ese lugar donde nuestro Señor Jesucristo decía, me es necesario pasar por Samaria. Ahí en Samaria nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sanó a los 10 leprosos. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo habló de la parábola del buen samaritano. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchas enseñanzas con respecto a Samaria, y siempre aquí dentro de esta historia habla con la mujer samaritana. Una mujer que no conocía verdaderamente lo que significaba la salvación en Cristo Jesús, y nuestro Señor Jesucristo se revela a ella como el Cristo. Ahí le dice en el versículo 26, yo soy el que habla contigo, cuando ella hablaba del Mesías que habría de venir. También nuestro Señor Jesucristo la confronta con su pecado a la mujer samaritana y le muestra que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ella pudo reconocer que había una palabra de sabiduría en Jesús y pudo reconocer que Jesús era ese Mesías prometido. De muchas formas, nuestro Señor Jesucristo, a través de esta parábola, de esta enseñanza, de esta lectura, de este encuentro con la mujer samaritana, nos muestra cosas grandes para todos nosotros en estos tiempos. Y una de las cosas que más nos impacta dentro de este mensaje es cómo nuestro Señor Jesucristo habla a esta mujer samaritana y le hace ver algo que ella tenía poco claro, que era la adoración a Dios. Ella le dice, los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén, y ellos adoraban en Siquem. Ese lugar para los samaritanos era el lugar de adoración, mientras que para los judíos era Jerusalén. Pero nuestro Señor Jesucristo comienza a derribar esos argumentos que ella tenía sobre la adoración y les deja el mensaje que para nosotros hoy es la causa de este mensaje. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Somos verdaderamente adoradores de Dios o verdaderamente estamos buscando apenas cómo debemos adorar a Dios? Y Dios a través de este mensaje nos está dando esa claridad para que nosotros de una vez pongamos en orden nuestro conocimiento de lo que significa la verdadera adoración a la luz de las Escrituras. Revisemos un poquito el texto y lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, reconoció que Jesús, por lo que hablaba y por la manera como hablaba, era un hombre diferente. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjate ya cómo nuestro Señor Jesucristo comienza a derribar ese pensamiento de que es en un lugar donde se adora a Dios. Muchas veces pensamos que a Dios se le adora solamente cuando vamos a la iglesia. Muchas veces pensamos que a Dios se le adora solamente a través de un pensamiento, de un sentimiento. No, Jesús le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Fíjate cómo Jesús le dice, a través de la nación de Jerusalén habría de venir el Mesías. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí comienza en el versículo 23 nuestro Señor Jesucristo a tocar puntos fundamentales. Dice, mas la hora viene y ahora es. Mas la hora viene y ahora es,
Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjate que esta palabra va a ser fundamental a la hora de mirar cómo estamos nosotros adorando a Dios, cómo estamos honrando a Dios en nuestras vidas, cómo estamos entendiendo la verdadera adoración. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, que Dios está buscando adoradores. Pero ¿cómo busca Dios adoradores en medio de un mundo que no le conoce? Y ahí es donde muchas veces pensamos que depende de nosotros la adoración. Acuérdense cómo hablábamos de la santificación, que la santificación no viene porque yo desee ser santo. La santificación incluso no viene porque yo tenga las mejores intenciones. La santificación viene de Dios cuando entendemos que Él es la fuente de la santidad. Y aquí dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto va a ser muy fundamental, muy importante en la medida que transcurre el mensaje. Los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores. ¿Cuántos sienten que son verdaderos adoradores? Si tú sientes que eres un verdadero adorador, esta palabra es para ti. Y si tú no sabes verdaderamente cómo adorar a Dios porque tú sientes que le fallas de muchas maneras, cuando tú sientes que eres débil, cuando tú sientes que el pecado, la maldad, la contaminación del mundo, tus ansiedades, tus ataduras, tus debilidades te están impidiendo tener verdaderamente una relación de adoración hacia Dios, Dios tiene esta palabra para ti. Fíjate lo que dice la palabra porque después en la parte B del 23, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. El versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí ya vamos entendiendo un poquito. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando tú eres nacido de nuevo, cuando tú eres redimido, lavado por la sangre del Cordero, naces como una nueva criatura. Tu espíritu nace de nuevo, como dice en el Evangelio de Juan, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú eres un hombre nacido de nuevo, Dios busca que ese hombre nacido de nuevo adore en espíritu y en verdad. Amén. Entonces Dios está buscando que los que hemos recibido el mensaje de la salvación, de que quienes hemos recibido a Jesús, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, verdaderamente nos levantemos en una adoración verdadera, en espíritu y en verdad, una adoración verdadera. Y ahí es donde Jesús tiene la obra y el Espíritu Santo en nosotros, a través de su palabra y a través de la unción del Espíritu Santo. El versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y ella sabía que solamente el Cristo, el Salvador del mundo, podría traer esa obra de transformación en el hombre. Ella sabía que solamente Jesús era quien vendría a salvar a la humanidad. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo llamaban el Mesías, el ungido, el escogido de Dios. Dice, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella en ese momento, y si continuamos leyendo ese pasaje del Evangelio de Juan, nos damos cuenta que ella no solamente fue tocada y llevada a reconocer en Jesús al Mesías, sino que a través de ella fue y precisamente llevó ese mensaje. Ella llevó esa voz para anunciar que Jesús, el Mesías, ya estaba con nosotros. Y dice que muchos le recibieron y vinieron a buscarlo, y es más, le rogaban, no te vayas, quédate con nosotros. Allá en Samaria, allá donde
donde estaban esa raza que para el pueblo era imperfecta, que no era de una genética hebrea pura. En ese lugar Jesús vio la obra de transformación de aquellos que reconocieron que Él era el Mesías, que Él era el único que podía transformar, el único que podía obrar en el corazón del hombre. Y ellos vinieron a través de la predicación de esta mujer y vinieron a Jesús y le reconocieron como el Mesías. Y eso fue importante dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que nosotros debemos entender, y obviamente hoy no vamos a enfatizar en lo que fue todo el mensaje de ese encuentro de Jesús con la samaritana, sino vamos a enfatizar en lo que es el verdadero adorador, el verdadero creyente que realmente adora a Dios en espíritu y en verdad. Dios, vamos a mirar unos puntos y dice, Dios trabaja en nosotros buscando el adorador que hay en nosotros. O sea, cuando tú recibes a Cristo, comienzas a entender que la obra que Dios comienza en nosotros es buscando el adorador que está en nosotros. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo perfecto y era un perfecto adorador. Veamos, dice, fuimos creados para adorar. Pero la adoración se perdió por causa del pecado y Dios comienza a trabajar en nosotros ese adorador, buscando ese adorador, que todo lo que es impuro, todo lo que no es, que no debe estar en nosotros sea quitado, para que verdaderamente aparezca el adorador que quiere Dios que nosotros seamos. Si alguien está ahí mirando, puede mirar que esto no es solamente un lenguaje retórico, no es un lenguaje simplemente de palabras, no es un juego de palabras, sino que Dios verdaderamente está buscando ese adorador en ti. Dios verdaderamente está buscando que de ti salga ese adorador. Cuando tú comienzas a entender quién es tu Dios, lo que Él ha hecho en tu vida, lo que tú puedes recibir de Él cada día, sus promesas, su poder, su grandeza, tú vas a comenzar verdaderamente a adorar a Dios. Pero no porque Dios vaya a hacer esa obra en ti simplemente, sino que Dios va a quitar todo lo que no es de Él, para que aparezca lo que Él realmente colocó en nosotros desde el principio de la creación. Fíjate lo que dice, que muchos viven engañados creyendo que están bien con Dios, pero muchas veces necesitamos crecer en la adoración porque Dios mira el corazón. O sea, la adoración que surge del verdadero creyente es el resultado de la obra de Dios en nosotros y de la decisión que nosotros tomamos también por acercarnos a Dios. Porque Dios va a hacer su parte, porque Dios es fiel. Él está obrando en nosotros. Él nos está dando su palabra. Él nos está dando su Santo Espíritu. Él nos está dando la fortaleza, las armas de nuestra milicia, la armadura de Dios. Él nos está dando todas las formas como nosotros podemos reprender y sacar de nuestras vidas todo aquello que impide la adoración. Pero cuando tú comienzas a entender que Dios está haciendo un trabajo muy grande, porque no solamente lo está haciendo contigo, sino lo está haciendo con todos los hijos de Dios en el planeta Tierra. Dios está haciendo un trabajo de limpiar a muchos hombres de todo aquello que les impide acercarse a Dios, pero es nuestra decisión la que al final permitirá que Dios haga la obra. Porque Dios nos creó perfectos, nos hizo adoradores y fuimos adoradores en espíritu, porque nosotros somos espíritu, somos un espíritu que tenemos un alma, que tenemos un cuerpo, y Dios nos hizo perfectos en espíritu, alma y cuerpo para adorarle a Él. Pero por causa del pecado, esa adoración se perdió y nos desviamos tras otros dioses, nos desviamos tras otras verdades, tras otros pensamientos, tras otros deseos y no el de hacer la voluntad de Dios. Miremos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7 y el versículo 21.
Ahí en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7 y 21 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Y el versículo 21, fíjate cómo tremendo el Señor, cómo nos acaba de dar este mensaje. Dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, que nosotros, Dios no quiere que nosotros seamos adoradores porque se va a inventar un nuevo tipo de adorador. No, es que cuando Dios nos creó para su gloria. Cuando Dios nos creó para que lo honráramos, para que estuviéramos con Él dentro de una perfección y una santidad que es lo que Él nos entrega a nosotros. Cuando el hombre se aparta por causa del pecado y es desterrado de la presencia de Dios, perdió esa condición no solamente de santidad, sino también perdió ese espíritu adorador. Ese espíritu se confundió y se fue tras otros deseos. Cuando el hombre comienza a buscar sus propios deseos y no a buscar los deseos de Dios, comienza a adorar las cosas, comienza a adorar otros dioses, comienza a adorar otras cosas. Hoy lo vemos, como el hombre se va tras ídolos, tras personajes, tras sueños fantasiosos, tras las cosas materiales, tras religiones, tras filosofías, tras muchas cosas que realmente no son lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y mientras el hombre no entienda que la adoración es para Dios, no podrá verdaderamente poner en orden sus ideas. Ese es el problema de la falta de adoración. Y muchas veces lo más triste es que hay creyentes que, aunque han recibido a Cristo como el Señor de sus vidas y le han entregado sus vidas, muchas veces no pueden hallar el adorador que hay en ellos. Porque hay cosas que están en ellos que les impiden ver verdaderamente lo que es su real naturaleza conforme a lo que Dios nos creó. Cuando tú miras a Cristo, Jesús, ves esa perfección, esa santidad, esa honra, esa exaltación al Padre. Y tú estás diciendo, qué bueno ser como Jesús. Pero definitivamente, Él era Jesús. Yo no puedo llegar a ese nivel. Y yo te voy a decir una cosa, eso es una mentira del diablo. Porque yo no sé quiénes puedan crecer en la adoración. Pero cuando yo miro los grandes hombres de Dios en las Escrituras, cuando yo miro a Pablo, cuando yo miro a Moisés, cuando yo miro a Abraham, cuando yo miro al rey David, veo hombres que adoraron en vida, que dieron testimonio de la gloria de Dios en su vida y que vivieron para honrar a Dios en todos sus caminos. Y eso no fue solamente un privilegio de unos cuantos, es un privilegio que podemos tener todos aquellos que reconocemos que Dios necesita que nosotros adoremos en espíritu y en verdad, porque la obra que Él está haciendo en nosotros es buscando adoradores en espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad. Si tú eres un adorador, tienes que estar ahí diciendo, Señor, necesito cambiar muchas cosas en mi vida que me están impidiendo ver realmente cuál es la prioridad de mi vida, que es exaltarte a ti en todos mis caminos. Y continuando con la mujer samaritana, dice, en la conversación, la mujer estaba discutiendo sobre los lugares de adoración con Jesús, diciendo que los judíos adoraban en Jerusalén, mientras que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Ya estamos aclarando que Jesús comienza a derribar ese argumento. No es en un lugar, no es cuando hacemos un acto religioso, no es cuando cantamos en la iglesia cantos de adoración, porque muchas veces piensan que la adoración es solamente cantar unas canciones con un ritmo o una melodía suave. No, la adoración tiene que nacer verdaderamente de un sentimiento y de una convicción en el corazón del creyente. Cuando tú puedes trabajar en este aspecto de la fe, vas a ver de qué te está hablando Dios. Jesús se revela a la mujer como el Mesías esperado, la redarguye de pecado y le enseña sobre la verdadera adoración. Así Dios se revela a nuestras vidas, nos está diciendo cuántas cosas hay en tu vida que te impiden verdaderamente
tener una íntima comunión conmigo. Porque de pronto algunos tienen una comunión ahí ligera con el Señor. Hay una comunión muy simple, ahí se conforman con medio hacer algo para Dios y piensan que eso para Dios es suficiente. Acuérdate cómo Caín y Abel trajeron unas ofrendas a Dios, y la ofrenda de Caín no fue grata al Señor, porque Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, trajo algo para Dios. Mientras que Abel trajo de lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo, una ofrenda para su Señor. Y dice la palabra que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Y sin embargo, Caín se ofendió porque Dios no le aceptaba esa ofrenda. Pero Señor, si ahí te traje una ofrenda, y Dios dijo, si bien hicieras. Pero cuando tomas malas decisiones, cuando tú no le das a Dios el verdadero primer lugar en tu vida, no vas a estarlo adorando en espíritu y en verdad. Por eso decimos, la adoración al Señor en espíritu y en verdad no debe limitarse a un lugar ni a una actividad religiosa, ni ser regulada por las disposiciones transitorias de la ley del Antiguo Testamento. O sea, no es tampoco un acto religioso conforme a los ritos de la ley. No puede ser un sacrificio o una ofrenda conforme a la ley. Yo traigo lo que Dios me dice y hasta ahí está mi adoración. No, tiene que ser algo que trascienda incluso el acto en sí mismo de la adoración. Cuando tú traes una ofrenda al altar, tienes que traerla con un corazón humilde. Porque no puedes traer una ofrenda como quien cumple simplemente un requisito. Tiene que trascender ese momento a través de tu corazón dispuesto para exaltar a Dios con lo mejor de tu vida. Esa verdadera adoración tiene que ver con esos aspectos que solamente Dios puede entender y reconocer. Son señales que Dios puede ver en tu actitud, en tu testimonio de vida, en la forma como te presentas delante de Él, en el temor y la reverencia que siempre están motivando que todo lo que tú haces verdaderamente a Dios le agrade. Con la venida de Cristo, la separación entre judíos y gentiles ya no era necesaria, ni tampoco lo era la centralidad del templo en la adoración. O sea, que tanto judíos como gentiles pensaban que adoraban a Dios cuando iban a ese lugar, cuando iban a ese templo. Tanto los judíos de Jerusalén pensaban que tenían que ir al templo, como los judíos de Samaria pensaban que tenían que adorar a Dios en ese monte. No es el lugar, volvemos y repetimos, no es el lugar, es una actitud del corazón, es una actitud del espíritu frente a la presencia de Dios, es glorificar a Dios en nuestras vidas conforme a un corazón que reconoce que Él es el todopoderoso Dios. Ya lo vamos a afirmar también más con algunos versículos que nos dan más ilustración de este mensaje. Con la venida de Cristo, todos los hijos adquirieron igual acceso a Dios a través de Él. O sea que en ese momento nuestro Señor Jesucristo también le estaba diciendo a los israelitas, la salvación se abre a toda la humanidad, a todo aquel que cree. En este momento nuestro Señor Jesucristo estaba colocando los fundamentos para que esta doctrina comenzara a correr a todas las naciones de la tierra, a toda criatura, a cualquier hombre, en cualquier lugar, de cualquier raza, de cualquier pueblo, de cualquier nación, pudiera tener acceso a la adoración. Entonces, cuando tú comienzas a ver esta obra de nuestro Señor Jesucristo ahí en Samaria a través del mensaje, esa conversación que tiene con la mujer samaritana, no era un simple paso obligado de Jesús, era un paso que tenía mucho propósito, era un lugar que tenía muchos elementos que solamente Dios supo tener en cuenta y que hoy a nosotros como pueblo gentil que hemos recibido a Cristo Jesús nos está ayudando a entender nuestra fe delante de Dios, como gentiles debemos adorar a Dios. Y eso va a ser tremendo para tu vida si hoy estás teniendo circunstancias difíciles, porque muchas veces no entendemos que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y mientras todo lo que está impidiendo esa adoración en tu vida no sea quitado, y no estamos hablando solamente de pecado, estamos hablando del desconocimiento de la verdadera adoración, del desconocimiento de que Dios está buscando
adoradores en espíritu y en verdad. Y un adorador en espíritu no solamente se santifica, un adorador en espíritu es alguien que reconoce la gloria de Dios en su vida. Entonces, la adoración se convirtió en un asunto del corazón, no de las acciones exteriores y dirigida por la verdad y no por una ceremonia. O sea, era mucho más que un acto. En Habacuc 3, versículos 17 y 18, mira lo tremendo que dice este pasaje de las Escrituras. Habacuc 3, versículos 17 y 18. Si ya lo tienes, gloria a Dios, dile gracias Señor por tu palabra. Y ahí dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjate aquí cómo está mostrando el profeta una adoración en espíritu y en verdad. No es una adoración emocional solamente, porque vamos a ver que no, que la verdadera adoración sí implica las emociones, pero también implica el conocimiento de Dios, también implica el sentimiento, las convicciones realmente que hay en el corazón del creyente. Entonces dice, aunque la higuera no florezca, aunque hayan problemas, aunque no llueva, aunque haya circunstancias difíciles, Señor, con todo yo te exaltaré y me gozaré en ti. No sé si de pronto tú puedas pensar en esta manera como el profeta para decirle a tu Dios, Señor, no importa las circunstancias, en medio de cualquier circunstancia, en una circunstancia difícil, en una circunstancia agradable también, en cualquier momento yo te adoraré. Te daré gracias siempre y cada día de mi vida me levantaré con una palabra de exaltación y de adoración a ti, Señor. Cuando tú comienzas a entender, cuando tú comienzas a vivir en esa dimensión, estamos llegando a esta dimensión de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando tú estás muriendo a muchas circunstancias, a tus emociones, a tus sentimientos, a tus sueños. ¿Está malo soñar? No, Señor. Estás diciéndole, Señor, primero tú. Y te doy gracias por la vida. Y te doy gracias por la salvación. Y no me canso de exaltarte y darte gracias porque entendí, Señor, que la obra de nuestro Señor Jesucristo me permite vivir en esta vida sin importar cualquier circunstancia para saber que es más grande lo que tú me has prometido que cualquier circunstancia que yo tenga que enfrentar en esta vida. Segunda de Timoteo 4:18 dice, fíjate, aleluya, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor me librará de toda obra mala. Esa certeza no está en el corazón del creyente que no madura. Esa certeza no está en el creyente que se ha limpiado de todos sus temores, que se ha limpiado del pecado. Eso no está en el corazón de una persona ligera con las cosas de Dios. Cuando eso está en el corazón del hombre, aún con Dios, no puede adorar verdaderamente en espíritu, en verdad. Siempre habrá queja, siempre habrá temores, siempre habrá ansiedad, siempre habrán ataduras, siempre habrá depresión, siempre habrán altibajos emocionales. Pero cuando tú estás adorando en espíritu y en verdad, hay un carácter adorador, hay una actitud de adorador. Lo he visto muchísimas veces. A través de mis años de cristiandad, he visto muchos siervos de Dios que en medio de las circunstancias exaltan a Dios. Hasta los últimos momentos de su vida, en los momentos más dolorosos o más difíciles, están exaltando a Dios. Pero eso solamente lo puedes ver en alguien que se ha limpiado de muchas cosas y ha permitido que verdaderamente Dios ocupe el primer lugar de su vida, el primer lugar en su corazón.
Por eso dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la gloria es una forma de adoración, darle gloria a Dios. Si tú no estás exaltando a Dios y no le estás dando gloria a Dios, no estás verdaderamente exaltando a tu Dios. Cuando la gloria se la das al médico, cuando la gloria se la das al banco, cuando la gloria se la das a la suerte, cuando la gloria se la das a un hombre. No, Señor, la gloria es para Dios. Para mi gloria los he levantado, dice la palabra del Señor. Entonces, adorador es quien reconoce la presencia de Dios, la establece y reconoce que Él es el dador de vida. Reconoce que todas las cosas provienen de Él. Un adorador primero comienza por eso, por establecer la presencia de Dios en su vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí en Hebreos dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando tú comienzas a reconocer esa presencia, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Cuando tú comienzas a mirar a Dios sin verlo, pero le das gracias cada día de tu vida, estás adorando en espíritu. No estás adorando una imagen, no estás adorando algo creado, estás adorando a un Dios que existe en la eternidad, que existe en todo lo que tú ves. Y dice la palabra del Señor ahí, dice en Primera de Crónicas 29:11. O sea, cuando tú reconoces que todo proviene de Él, dice, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Esto lo está diciendo el libro de Crónicas, el Primero de Crónicas 29:11. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Cuando tú estás diciendo, papito, te reconozco y te doy gracias por todo. Nada es mío, nada no soy tú. Todo lo que veo es tuyo. Pero también le digo a todo el mundo, todo lo que tú ves en este mundo te pertenece porque le pertenece a tu papá Dios. Alguien ataca mucho los ministerios pastorales diciendo que muchos buscan usufructuar la fe de las personas. No, vamos a ver que todo lo que se tiene que hacer dentro de un ministerio tiene mucho de adoración. La gloria es de Dios. Pero cuando alguien trata de hacerme burla, me dice, ustedes son los dueños, los que ganan mucha plata. Y le declaro, trabajamos para Dios. Es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Padre es el dueño de todo esto. Incluso lo que tú tienes. Tienes que darle gracias al Señor. Porque Él es el dueño de todo. El dueño del oro y de la plata. Y Él se la da y bendice conforme a su omnisciencia a todo aquel que tiene algo en este mundo. La gloria es de Dios. Y tú comienzas a darle gloria a Dios por lo que te da. Por lo que te da. Aprendes a tener contentamiento con lo que Dios te da. Y si te da más, tienes que rendir cuentas por más. Y si te da menos, tendrás que rendir cuentas por menos. Pero en todo caso, en toda circunstancia, le vas a dar gloria a Dios. Y vas a ver cómo las ventanas de los cielos se abren sobre tu vida. Porque estás convirtiéndote en un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Entonces, hablando de un adorador, ¿cómo es un adorador? Un adorador aprende a dar gracias. Un adorador sirve. Un adorador hace la voluntad del Señor. ¿Cómo dice? Un adorador aprende a dar gracias. Un adorador sirve a Dios. Porque si tú no estás sirviendo, no puedes honrar a Dios si no sirve. Porque nuestro Señor Jesucristo tomó forma de siervo y Él vino a enseñarnos el camino. Entonces, ¿cómo vas a hacer para adorar a Dios si no le sirves? ¿Cómo vas a adorar a Dios si no le das gracias por todo? ¿Cómo vas a adorar a Dios si no haces su voluntad, si vives haciendo cosas que a Dios no le agradan? Porque la adoración tiene que ver con la obediencia, la adoración tiene que ver con vivir conforme a lo que Él demanda de ti. Hechos 16:25, mire lo que hacía Pablo en medio de una circunstancia supremamente difícil. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas estaban en una cárcel, imagínate una cárcel en esa época, dice,
Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de una circunstancia tan terrible como era una prisión, Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza y de adoración a su Dios. Entonces, ¿cuántos cantan en los momentos difíciles? Muchos me dicen, sí, pastor, yo ya oré, pero digamos que estoy bien por fe. No estás entendiendo. Tú tienes que entender. No es una negación de una situación, porque es que a veces estamos confundiendo las cosas. Cuando tú comienzas a entender que Dios te dio cosas muy grandes, que de pronto no puedes ver, porque a veces somos miopes espirituales. Pero cuando tú comienzas a decir, Señor, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por la salud, gracias por el techo, gracias por estos alimentos, gracias por todo lo que haces en mi vida, porque la vida es más que el alimento y que el vestido. Y comienzas a tener esa actitud agradecida para Dios, estás convirtiéndote en un verdadero adorador. Yo conozco personas que tienen muchas cosas materiales y viven amargadas y frustradas y en el psicólogo. Pero también conozco personas de humilde condición económica que viven felices. En estos días partió una persona que conocí, que supe de ella y me decían quienes lo conocían que vivía en un lote bajo unas casitas de lata y vivía en unas condiciones supremamente difíciles. Y cuentan que este hombre cuando llegaba a la iglesia era el mejor adorador. Y cuentan que este hombre siempre estaba visitando al hermano, siempre estaba visitando al enfermo, siempre estaba mirando qué había que hacer en la iglesia. Y dije, wow, definitivamente ese hombre era digno de verlo, porque realmente ese hombre sentaba cátedra en la adoración a su Dios. Porque nunca tuvo una palabra de queja. Siempre vivía con una actitud bonita. Me decían quienes lo conocieron, nos van a hacer falta sus chistes, su alegría, su entusiasmo, porque era un adorador. Y no era un adorador porque tuviera cosas, era un adorador porque sabía quién era Dios y nunca faltaba a la iglesia, nunca faltaba a la iglesia porque era un adorador. Aleluya. Entonces, la adoración, fíjate cómo Pablo adoraba en esa manera tan hermosa en medio de sus prisiones. Y Pablo hasta el final, un hombre apasionado, un hombre vehemente, poderoso en la alabanza, poderoso en la palabra, defensor a ultranza del evangelio, un hombre parado, con una convicción que inspira. Yo vivo enamorado de ese espíritu adorador. Yo digo, Señor, yo quiero ser un adorador. Aleluya. Entonces dice, la adoración tiene varias formas. Ya dijimos que cómo debe ser un adorador. La adoración tiene varias formas. La adoración desde el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23. Fíjate, esto es muy importante porque dice, y el mismo Dios de paz, en Primera de Tesalonicenses, os santifique por completo. Aleluya. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Espíritu, alma y cuerpo. A veces todo lo colocamos dentro de los niveles del cuerpo y del alma y nos olvidamos de que somos espíritu. Y la adoración verdaderamente no viene del alma, de la psiquis, no viene de las emociones, no viene del intelecto, no viene del cuerpo, viene del espíritu. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque muchos dicen, yo tengo un cuerpo y tengo un alma y tengo un espíritu. No, yo soy un espíritu. Solo el pastor. No, tú también eres un espíritu que tiene un alma. Mente, voluntad y emociones. Ahí están en el alma. La psiquis. Las emociones. El espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, necesitamos adorar a Dios desde el espíritu, que es mucho más que la psiquis, que es mucho más que las emociones, que es mucho más que los pensamientos, que es mucho más que el razonamiento, que es mucho más que el intelecto.
Aunque en Romanos 12 dice que todos nuestros seres, dice que no nos debemos conformar a este siglo, sino debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, que es nuestro culto racional. A la luz de la palabra, Dios coloca pensamientos elevados en nosotros. Entonces, desde la razón, como dice en Romanos 12, 2. Desde las emociones, sí señor, eso estamos hablando desde el alma. Tiene que haber una adoración en el alma, mente, voluntad y emociones. O sea, primero el espíritu adorador. Segundo, desde el alma. Tiene que ser una posición del cuerpo, tanto del cuerpo físico, tanto del alma y como del espíritu. La verdadera adoración tiene que nacer en esas formas, desde el alma, desde las emociones. La verdadera adoración debe estar fundamentada en el conocimiento de la palabra de Dios. La verdadera adoración debe estar entonces fundamentada en el conocimiento de la palabra de Dios. Nunca olvides esto, o sea, tiene que nacer en tu espíritu, tiene que pasar por tu alma y tiene que verse reflejada en tu cuerpo, en tu mente, en tu voluntad, en tus emociones. Una adoración integral. El creyente debe adorar en espíritu, alma y cuerpo. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, aleluya, fíjate, cuando estamos hablando de que la adoración verdadera tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, aquí estamos viendo que en ese conocimiento podemos glorificar a Dios. Cuando estamos creciendo en esa instrucción de la palabra, cuando estamos creciendo en ese entendimiento de que nuestra adoración tiene que traspasar los límites del espíritu, trascender en el alma y trascender a nuestro cuerpo, porque la transformación y la verdadera adoración, como es lo mismo que la santificación, tiene que ser de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Deuteronomio 6:5, vemos cómo Moisés nos enseña a los israelitas, cómo Moisés enseña a los israelitas a adorar. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Para el pueblo de Israel en la antigüedad, esta era la forma como Dios quería llevarlos a la adoración mediante la instrucción de la ley. Y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Fíjate que es de la parte interior del hombre, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. O sea, la verdadera adoración nace en nuestro amor hacia Dios. Cuando amamos, adoramos. Cuando tú amas a Dios, adoras. Cuando tú amas, adoras. Comienzas a adorar a Dios. Dice, con toda nuestra fuerza, y en hebreo eso indica totalmente, o sea, con todo lo que somos. Esa es la verdadera adoración. Jesús amplió esta expresión a la mente. Fíjate lo que dice Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, mira, nuestro Señor Jesucristo cambió un poquito porque él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, con toda tu mente, sumó la mente, porque para Jesús era importante que nosotros entendiéramos que nuestros pensamientos y nuestras actitudes frente a Dios debían cambiar. Y eso fue lo que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Entonces, ahí estamos viendo de una manera muy bíblica lo que significa la adoración. Es algo que nosotros necesitamos estar meditando. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Estamos adorando a Dios o estamos adorando a Dios? Estoy adorando a Dios.
O sea, estamos haciéndolo en pregunta, estamos caminando frente a eso, Dios es lo primero en nuestras vidas, estamos adorando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, estamos buscando a Dios verdaderamente conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Él está buscando en nosotros, estamos despojándonos de todo aquello que está impidiendo verdaderamente que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, por último dice, establecido esto, podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un adorador, mira, predica el evangelio completo. O sea, aquí ya vamos terminando, dice un adorador, predica el evangelio completo. O sea, no simplemente recibe lo que quiere oír. Muchos quieren oír cosas que les agrade y no quieren escuchar todo lo que significa el evangelio. La palabra de Dios es para edificar, para exhortar, para consolar, para redarguir. Muchas veces la palabra de Dios nos va a confrontar con cosas que nos están impidiendo tener una verdadera relación de adoración con Dios, porque Dios está buscando un adorador, no porque simplemente hagamos algo para Dios, sino porque estamos entendiendo que Dios demanda mucho más. Dios demanda nuestro corazón, Dios demanda darle a Él el primer lugar, porque Él nos creó para su gloria, como lo vimos ahí en Deuteronomio. Un verdadero adorador enseña, exhorta, redarguye y reprende. Aleluya, como Pablo nos enseña en la carta de Timoteo. Un adorador no es alguien ligero en el evangelio. Un adorador necesita escuchar siempre la palabra de Dios en toda su total expresión. No pueden haber límites para Dios en su manera de dirigirse a nosotros. Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos consuela, cuando Dios nos exige, cuando Dios nos pide algo, siempre debemos estar dispuestos con la mejor actitud para que Dios obre, porque cuando tú estás así delante de Dios, le dices: Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hazme, Señor, entender. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Enséñame el camino en que debo andar. Tú comienzas a tener una actitud humilde delante de Dios para que Dios pueda obrar en ti y ver ese adorador. Un hombre como Abraham, un hombre como Moisés, un hombre como Pablo. Y como nuestro mejor maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, que se humilló hasta la muerte y tomó forma de siervo para enseñarnos a nosotros la manera de estar en la presencia de Dios. Siempre Jesús exaltó al Padre. Todo lo que Él nos dio venía del Padre. Entonces, un adorador toma su cruz cada día. Nunca está diciendo: ¿por qué a mí me toca eso? Cuando tú tienes la oportunidad de servir a Dios en tu iglesia, en tu ministerio, siempre lo estás haciendo con gozo. Cuando tú tienes que ver por tu familia, cuando tú tienes que dar buen testimonio de Dios, siempre lo estás haciendo con gozo. Cuando tú te encuentras con esas personas difíciles, que a veces son difíciles de aceptar y a veces tienes que aceptarlas porque simplemente están ahí, tienes que hacerlo con la actitud de un hombre que adora a Dios y entiende quién es su Dios. Un adorador crucifica la carne. Un adorador está muriendo a sí mismo cada día para que Dios crezca. Como dice nuestro Señor Jesucristo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Como decía Juan el Bautista, perdón, no nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Aleluya. Un adorador no busca el lugar más cómodo en la iglesia. Un adorador siempre está diciendo: siéntate tú primero. Un adorador siempre está atento para que la iglesia siempre esté en un continuo crecimiento. Un adorador siempre está en función de ver por las cosas de Dios, dándole a Dios el lugar y la honra que le corresponde. Un adorador busca cada día honrar a Dios, dándole gloria, honra en todos sus caminos. La palabra dice que el diezmo y la ofrenda tienen que ver con dar gloria a Dios. El diezmo y la ofrenda tienen que ver con dar gloria a Dios. Yo te pregunto, muéstrame una forma de honrar a Dios. ¿Cómo honrarías tú a Dios? ¿Cómo le das gloria a Dios? Sin ofrendar y sin diezmar en la iglesia. El diezmo y la ofrenda son principios que no son de la ley, ni son del Antiguo Testamento, ni son del Nuevo Testamento, no son de la ley, no son de la gracia. Son principios establecidos por Dios a través de las Escrituras. Cuando Abraham diezmó a Melquisedec, no estaba bajo la ley de Moisés, simplemente diezmó por adoración,
por el sacerdocio que Melquisedec representaba, porque él representaba al sacerdote de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo y muere en la cruz, él es nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec, y ese sacerdocio del Antiguo Testamento cambia para que ahora podamos honrar a Dios a través de los diezmos y ofrendas que Dios mismo ha establecido desde el comienzo de la creación, desde el comienzo de las Escrituras, como una manera de honrar a tu Dios. Y si no, consultemos ese versículo que dice en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Como dice, honra a Jehová con tus bienes. Eso no ha cambiado porque estamos hablando de principios de adoración. Cuando tú estás adorando a Dios, como dijo Abraham, no daré al Señor nada que no me cueste. Tú no puedes honrar a Dios como trató de honrarlo Caín, con una ofrenda sin tener en cuenta que estaba trayendo una ofrenda delante del Creador del universo. Nosotros debemos honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, porque es la manera como Dios ha permitido que nosotros podamos acercarnos en honra para Él a través de nuestros bienes. Por eso dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando tú honras a Dios en todos los aspectos de la vida, en tu obediencia, en tu santidad, en tu fe, en tu amor, en el conocimiento, estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, 1 Corintios 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¡Qué lindo! Hacerlo todo para la gloria de Dios, porque cuando tú haces todo lo que tú hagas y lo haces para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en tu vida, tú estás dándole a Dios el lugar que le corresponde. Estás reconociendo que Él es el creador, estás estableciendo su presencia en tu vida, estás teniendo el temor, que es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, buscándolo en todos tus caminos, y estás convirtiéndote en un verdadero adorador para Dios. Entonces, como lo decíamos al principio, la adoración debe ser en espíritu y en verdad. El Salmo 63:1 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dios mío, de madrugada te buscaré. Ese es el corazón del adorador. Siempre que nos levantamos, lo primero que hacemos es levantar una oración en acción de gracias a Dios, dándole gracias, reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas. Ahí es donde tú verdaderamente estás entendiendo la adoración que Dios demanda de sus hijos, porque Él nos hizo para la honra y gloria de su nombre. Entonces, ya para concluir, la adoración debe ser en verdad, es decir, fundamentada en la fe de la palabra, mente, voluntad, emociones. Todas son necesarias para satisfacer y honrar a Dios en adoración. Espíritu sin verdad conduce a una experiencia emocional. Espíritu sin verdad sería una experiencia emocional. Y la verdad sin espíritu resulta en un encuentro seco y sin pasión que nos lleva al legalismo. O sea, tampoco Dios quiere ni legalismo ni emocionalismo. Dios quiere que sea verdaderamente en espíritu y en verdad. Y va el último versículo, Apocalipsis 5, versículo 13, para que concluyamos pues de la manera en que Dios quiere darte esta promesa para tu vida. Apocalipsis 5, 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,
Si este mensaje te ha dado una luz en tu vida, este mensaje te puede ayudar a corregir tus caminos. Este mensaje te puede ayudar a hacer luz en medio de la oscuridad. Este mensaje te puede ayudar a ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Eres un adorador o eres un adorador? ¿O somos adoradores? Dile, Señor, somos adoradores. Padre de la gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que está hoy al frente de esta pantalla, Señor, y te pedimos, Señor, que en la palabra, Señor, que tú hoy nos has entregado, Señor, nos ayude, Señor, a caminar, Señor, con gozo en este mundo, con luz en nuestro entendimiento. Que las ventanas de los cielos se abran sobre la vida de cada miembro del Ministerio Grupo Amor y sobre la vida de todos aquellos que puedan ser, Señor, parte de este mensaje, Padre de la Gloria. En cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad, no hay límites, Padre de la Gloria, para que tu Santo Espíritu obre, Señor, en cada uno de ellos y puedan ser bendecidos conforme, Señor, a la palabra que tú hoy nos has entregado. Te damos gracias. En el nombre de Jesús reprendemos toda actividad, Señor, contraria a tu voluntad. Toda enfermedad, toda dolencia, toda depresión se va en el nombre de Jesús. Padre, tú nos permites honrar y orar en estos momentos tu presencia para reprender todo aquello que no sea conforme a tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.